Bueno, quiero ser prolijo y muy informativo. Te voy a presentar, hasta donde pueda hacerlo, algunas cosas todavía no están confirmadas y otras sí, las primeras medidas del presidente que va a asumir mañana Alberto Fernández. Las primeras medidas que tiene en la cabeza Alberto Fernández se pueden dividir en dos grandes grupos. Unas medidas que el propio equipo del presidente electo denomina medidas para el bolsillo. Perdón, les voy a pedir un vaso de agua porque me olvidé de buscar el vaso de agua. Después me traen algunos. Medidas para el bolsillo. Y el segundo grupo de medidas es medidas de la macroeconomía. Entre las medidas para el bolsillo va a anunciar, no mañana, sino a partir del miércoles, escucha bien, el plan alimentar, se llama Alimentar, que enseguida te vamos a detallar. Pero además, hasta donde sabemos nosotros, desde el jueves que viene, va a anunciar un aumento en los saberes jubilatorios. No sabemos todavía de cuánto. Sería una irresponsabilidad darte una cifra. Un aumento en las asignaciones, como la asignación universal por hijo y los salarios públicos de toda la administración pública. Sería un aumento de suma fija. Un bono de fin de año a cuenta de futuros aumentos paritarios. Un acuerdo de precios por sectores. Repito, un acuerdo de precios por sectores. Una canasta navideña, ellos dicen, de precios bajos o relativamente bajos. Hoy nada tiene precios bajos. La renovación de la quita del IVA para los alimentos de primera necesidad. Sabés que ya lo tienen, esa quita del IVA para los alimentos de primera necesidad, la mayoría de los alimentos de la canasta básica. La idea es renovar esa quita del IVA para los alimentos de primera necesidad. La renovación de programas de precios cuidados que vence el 1 de enero. Cuando llegue Guillermo Oliveto, quiero hablar con él de todas estas cosas. La renovación de precios cuidados. La renovación del programa Ahora 12, que vence el 31 de diciembre. Esperame un segundito. Ya está. Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Hola. Un honor tenerte acá, Muchas gracias por invitarme. Bueno, vos sabés que... Ahora voy a seguir con las medidas de Alberto. Pero vos sabés que mañana es un día histórico, ¿no? Sí, sí. Y me acordé de un montón de traspasos. De hecho, vamos a hablar con Sabrina. Hola, Sabrina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ella es una historiadora de gran trayectoria en la UBA y vamos a hablar de muchos traspasos porque Sabrina dice, y yo creo también que es así, que los traspasos de gobierno, sobre todo, obviamente los gobiernos democráticos, son gestos simbólicos que de alguna manera marcan una impronta política, ¿no? ¿Compartís esa idea? Mira, yo creo que el traspaso de un gobierno democrático a otro gobierno democrático en nuestro país, con las cosas que hemos visto y que han ocurrido, siempre es un hecho absolutamente positivo. Aunque de pronto quien asuma no es exactamente lo que vos hayas votado, ¿no? Pero el sistema en sí mismo, el sistema político, el sistema democrático, es fundamental que subsista. ¿Te gustó la foto de ayer entre Alberto Fernández y Mauricio Macri? Y de un lado todo el gabinete de un Luján? Sí. En Luján sí, vos sabés que me dio así como un alivio, ¿no? De ver que como dos personas normales, ¿no? El presidente saliente, el presidente entrante, podían conversar y sentarse al sol
y compartir una ceremonia religiosa. Yo no soy una persona religiosa, pero le doy una enorme importancia, ¿no es cierto?, al hecho en sí mismo. Incluso, yo me reía hoy con un colega porque incluso, viste que Macri le agarró un vasito descartable con no sé si agua fresca o no sé qué. A ver, ¿está ese momento? No sé si está... Bueno, les cuento. Agarró un vasito descartable con agua fresca. Se lo pasó a Alberto Fernández. Lo miró un poquito Alberto Fernández, no como diciendo que tiene el vaso, pero dijo, tenía una sed y tomó un poquitito del vaso. Después creo que Alberto le dio a la futura primera dama, a Flavia Yáñez, otro poquitito de agua. Y después se lo devolvió muy naturalmente. A usted le va a parecer una estupidez esto, pero en este clima tan complejo a veces que tiene la Argentina, porque, insisto, para mí el término grieta implica resentimiento y odio. No discusión de ideas fuertes y profundas, y con energía incluso. A mí no me molesta eso, ni me asusta. La grieta es resentimiento, odio, como la negación del otro, ¿no, Magda? Sí, no, además el resentimiento y el odio nunca han sido buenos mensajeros. Nunca. Siempre terminan para mal. Dentro de un ratito me voy a hablar con vos, en el mano a mano. Pero, y de nuevo te agradezco mucho que estés acá con nosotros en un momento de la historia política tan importante. Y enseguida voy a estar hablando con Sabrina. Continúo. Algunas de las medidas que va a implementar el presidente Alberto Fernández. Un subsidio de las tasas al consumo de bienes durables como ropa y calzado. Hasta ahí las medidas que, según la gente de Alberto Fernández, son para poner dinero en el bolsillo. Y las siguientes medidas serían las primeras medidas macroeconómicas, de política macroeconómica. 1. Continuación y profundización del cepo. De hecho, para continuar e implementarlo, se estudia la implementación, valga la redundancia, del dólar turista. ¿Cómo lo harían? Con el primer anticipo del pago del impuesto a las ganancias. Los que se acuerdan cómo se cobraba el dólar turista, vos ibas al exterior, pagabas y te lo agregaban a tu saldo y te lo cobraban de tu anticipo de ganancias. Ahora, la suba de impuestos está en debate. Se sabe que va a aumentar la alícuota del impuesto al patrimonio y los bienes personales, pero se discute si va a aumentar más la alícuota para quienes poseen activos en el exterior, es decir, cuentas bancarias o inmuebles. Está analizando el equipo de Alberto Fernández una considerable suba de las retenciones a los productos agroexportadores, en especial la minería, el petróleo y la carne. Por supuesto, también la soja y el trigo. Y yo te diría todos los derivados o todos los productos derivados del campo. Se está discutiendo de un regreso al impuesto a la herencia a nivel nacional. Se habla del retorno, todavía no está confirmado, de subsidios a la energía y la renegociación que las facturas de luz, de gas y agua superen la inflación que calculan entre un 35 y un 40% para este año. Los saludo a Guillermo Oliveto. Guillermo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho para decir, ¿no? Bueno. Están calculando, el equipo económico, Alberto, está calculando una inflación para este año entre el 35 y el 40%. Eso es lo que ve el mercado también. Te diría la proyección del mercado es 42% al último dato que hay publicado. Así que está en esa línea, ¿no? O sea, sigue siendo una inflación alta, Luis. Claramente bajando, pero todavía importante. Están anunciando un lanzamiento de créditos al sector productivo. El plan para negociar la deuda, vos lo conocés porque te lo adelantamos hace 2 lunes. Y consiste, para decirlo rápido, sencillo y sin matices, en proponerle tanto al Fondo Monetario como a los acreedores privados dejar de pagar durante 2 años capital e intereses. ¿Eso se puede, Guillermo? Va a ser una propuesta, ¿eh? Bueno, es una negociación, ¿no? Parecería lo que hoy está como, no te voy a decir descontado, pero sí
con bastante consenso entre los analistas, es que claramente va a haber un oxígeno para que se puedan concentrar en lo que vos venías anunciando, de poner mucho foco en la economía cotidiana, ¿no? El famoso que haya más plata en el bolsillo de la gente. Ahora vamos a hablar con eso porque también hay discusión dentro del equipo económico, una discusión para mí sana, ¿no? ¿Cuánto se puede emitir? ¿Cuál sería la sintonía fina para emitir? Bueno, el propio Alberto Fernández me dijo hace 15 días que la propuesta, todavía de tono informal, la propuesta de la deuda, había sido bien recibida por la nueva titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva. El presidente que va a subir mañana también pretende cambiar la fórmula de indexación de los saberes jubilatorios. A ver si lo puedo explicar. Sus técnicos calcularon que si se aplica tal como se aprobó en la ley que fuera tan cuestionada en diciembre de 2017, ¿se acuerdan, no? ¿Fue 2017 o 2016? No, 17. ¿Se acuerdan el lío que se armó con los baldosones que tiraban, el hombre del mortero? Bueno, dicen que si se efectiviza tal como está, el presupuesto nacional vuela por los aires. Porque esa ley contempla una indexación tomando a la inflación de los últimos 6 meses. Y como el gasto previsional es altísimo respecto al presupuesto, si yo no estoy tan equivocado, es el 70% de todo el gasto social, que a la vez representa el 70% de todo el gasto del presupuesto. Los anuncios de Alberto Fernández plantean 2 dudas básicas. 1, el nivel de emisión monetaria que necesitan, cuánto se va a tener que emitir. Y 2, si el nivel de la emisión monetaria no va a impactar de inmediato en el aumento de la inflación. El presidente electo no está seguro de implementar la emergencia económica, se discutió también eso. Tampoco quiere contar con superpoderes para pasar por encima del Congreso o utilizar partidas por fuera del presupuesto. Así como Macri pidió ser juzgado por su intento de bajar los niveles de pobreza y su lucha contra el narcotráfico está claro que fracasó, por lo menos en la primera parte, Alberto Fernández se puso como meta terminar con el hambre y cerrar la grieta en la Argentina. Lo de la grieta todavía está por verse. Está claro que Alberto no parece tener, a mi entender, ni el odio ni el resentimiento de muchos hiperkirchneristas. Pero también es cierto que en los últimos días su apoyo irrestricto a la diatriba política que usó Cristina para defenderse del juicio de la obra pública y amenazar a los jueces, igual que el tuit en el que Alberto arrobó a nuestro colega Hugo Alconadamón, puso en duda su culto a la tolerancia. Me voy a salir un segundito de lo que estoy hablando, pero a mí particularmente me gustó una señal que dio Alberto y que pasó desapercibida. No fue al estreno de Tierra Arrasada, el documental del cineasta militante y flamante ministro de Cultura, me hago cargo de lo que digo, Tristan Bauer. Solo el teaser de la película es tan cegado y tan mentiroso que hubiera sido un signo de apoyo a un solo lado de la grieta asistir a semejante estreno. También me alegro de que hayan aclarado que Bauer no va a tener nada que ver con el manejo de los medios públicos. Porque de ahí al regreso de un 678 recargado había menos de un paso. Lo que sí me resultó impactante, hablando de terminar con la grieta, y ahora me voy a hablar con Sabrina de esto, fue la foto y el encuentro de ayer en Luján, con el presidente saliente, Mauricio Macri, y el acompañamiento de ambos gabinetes. Yo les comenté recién en ese momento que me pareció muy distendido, pero me parece que esto tiene que ver con un traspaso, no transición, ahora Sabrina nos va a explicar por qué, que hasta ahora me está pareciendo más o menos normal, o por lo menos que tiende a un ideal de paz y concordia. Magdalena dijo que sintió alivio. Yo estoy seguro que muchos millones de argentinos sintieron alivio cuando vieron eso. Producción, ¿tenemos alguna imagen de algún traspaso histórico mientras hablo con Sabrina? Y le ponen, por favor, bien el apellido. Repetinos tu nombre y tu apellido, Sabrina. Sabrina Ahmechet. Es difícil de pronunciar, yo lo entiendo. Lo entendés. Bueno, y sos historiadora. Sí, soy politóloga e historiadora. Bueno,
Y sos yo te diría que sos una especialista en traspaso, porque hoy hablé con vos y te acordabas todos los traspasos de memoria. En realidad soy especialista en peronismo, pero sí. Ahí está. Ya que gobierna tanto el peronismo, me hice experta también en traspaso. Bueno, a mí el que me impresionó mucho, y lo quiero compartir con vos, fue el traspaso, bueno, a todos nos impresionó mucho, Magdalena, el traspaso de la transición de la dictadura a la democracia, ¿no? El traspaso de el general Viñones a Raúl Alfonsín. Mientras vemos imágenes, a mí me impresionó por muchas cosas. ¿A vos por qué te impresionó? Bueno, es el comienzo de una nueva Argentina, o al menos eso quiso ser. Disculpás un segundito que me están avisando que tiene audio esto. A ver, pongámoslo. Santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Perdón, Sabrina, ¿qué características tuvo ese traspaso para los que no se lo acuerdan, o para los que lo quieren rememorar, o para los que son más chicos que nosotros y les gustaría saberlo? Bueno, esa sí fue una transición en principio, porque se pasaba de un régimen, la dictadura militar, a la democracia. Por eso hoy estamos hablando de traspaso y no de transición, porque es simplemente el cambio de un presidente democrático a otro presidente democrático. Qué importante eso, ¿no? Diferenciar transición de democracia, porque de traspaso, porque nosotros estamos acostumbrados a decirle transición a cualquier cosa. Sí, sí, y más en algo que no pasa, no es tan usual en la Argentina, que es que a un presidente de un signo político lo suceda inmediatamente otro de otro partido. Pasó muy pocas veces en la Argentina eso, y estamos aprendiendo a ver cómo se hace. Y en ese sentido, el 83 fue muy diferente. Todos nosotros tenemos en la cabeza esta idea de que es el 10 de diciembre el día que asumen los presidentes. Y eso es algo que... ¿Por qué? Que se inauguró en 1983. El 10 de diciembre es el aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, y fue Alfonsín el que eligió ese día justamente por el papel que tenía para él los derechos humanos en lo que iba a ser su gobierno que iniciaba. ¿Me dejás un segundito, por favor? ¿Qué estabas haciendo en ese momento, Magdalena, el 10 de diciembre de 1983? Mira, entregando el informe de la CONADEP, ¿no? Justamente Ernesto Sábato se lo entregó al presidente Alfonsín. Justamente fue una cosa muy, muy emocionante. Pero rebobinando lo que estábamos hablando hace un instante, de cuánto por lo menos a mí me había emocionado la visión del candidato elegido con el presidente saliente frente a la Basílica de Luján, hay una pregunta quizás muy ingenua. ¿Y Cristina Kirchner por qué no va a esas cosas? ¿Le aburren? Quiere marcar la diferencia. No es ingenua, Magdalena, es una pregunta muy lógica y de mucho sentido. Pero además era un motivo de júbilo poder compartir, digamos, más allá de las diferencias enormes que existen, pero poder compartir una mañana de sol frente a un monumento nacional como es la Basílica de Luján. Entonces, ¿qué? ¿Es preferible quedarse en su casa revolviendo malos humores y ofensas? No, es incomprensible, ¿no? Hubiera sido muy importante que estuviera Cristina ahí. Y todavía hay que ver el papel de Cristina, y no lo digo con ninguna chicana, lo digo porque tengo mis dudas, en el traspaso, ¿no? En el traspaso de mando. Pero ese día, cuando Alfonsín asumió, Sabrina nos hizo acordar. Yo no me acordaba para nada. ¿Desde dónde hizo el discurso? A ver si te acordás vos, Guillermo. Bueno, vos no sé. Sí, ya. Estaba por empezar el secundario. ¿Desde dónde hizo el discurso Alfonsín? No fue ni desde el balcón de la Plaza de Mayo, ni desde la Plaza del Congreso. ¿Desde dónde lo hizo, Sabrina? Desde el Cabildo. Eligió hablar a la Plaza de Mayo desde el Cabildo, planteando que era la inauguración de una nueva época. El 25 de mayo se supone que nació la Argentina dentro de la historia mítica de nuestro país, y ese 10 de diciembre esos derechos humanos estaban refundando la nación. ¿Tenés algún otro video del traspaso? Cuando tengas uno, avísame qué video tenés. Porque quiero que me recuerde Alfonsín Menem. Bueno, esperame un segundito, porque quiero que me recuerde, Sabrina. Escuchen esto. Claro, uno piensa en Sarmiento y piensa en Mitre y dice, eran dos caballeros, ¿no? Traspaso de mando, eran dos caballeros. ¿Qué pasó, Sabrina? No era tan así.
Se le hizo bastante. Mitre era presidente saliente, acababa de ganar las elecciones Sarmiento, que no era el candidato que Mitre quería que ganara. Y pese a las figuras que nosotros tenemos, las construcciones que nos hacemos sobre nuestros héroes, eran políticos que estaban disputando poder, que tenían mezquindades, que querían quedar ellos como artífices de la historia. Y lo que le hizo Mitre fue ponerse él sobre un escenario y llenarle el lugar de personas que coreaban el nombre de Mitre. Y lo puso a Sarmiento, lo hizo entrar desde la otra punta, haciéndolo pasar por toda esa muchedumbre que tampoco es que se abría paso, no. Lo empujaban un poquito. Y Sarmiento parece que escuerpió y llegó hasta donde tenía que llegar. Sí, lo que es muy interesante y una obsesión de Sarmiento es que había que construir la figura y la pompa de los presidentes argentinos. Mitre había sido el primero y Sarmiento recién llegaba, no teníamos la Casa Rosada. La provincia de Buenos Aires estaba gobernada del otro lado de la Plaza de Mayo. Los otros gobernadores también tenían una cantidad de poder que no hacía tan evidente que el presidente fuera un primus inter pares. Entonces, el momento de la Asunción era un momento de gran creación de poder. La entrega del mando del presidente Alfonsín al presidente Menem fue así. Y ahora te vamos a explicar por qué fue pactada. Dale. El doctor Raúl Ricardo hace entrega. ¡Viva la patria! ¡Viva el doctor Carlos Saúl Menem! ¡Viva la memoria del general Perón! Ha hecho entrega ¡Viva la memoria de aquel manita! de la banda presidencial al presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. 8 de julio de 1989, 5 meses antes de lo que lo tenían que entregar. No el 10 de diciembre. Sí. Justamente la crisis que hubo en los últimos meses del alfonsinismo hizo que se adelantara ese traspaso. Por eso hablamos de un traspaso pactado. Se arregló mucho cómo iba a ser. Digo, Menem también se estaba comprando en ese momento una bomba de tiempo, lo sabía. Y de hecho un gesto importante que hubo en ese traspaso fue que estuvo ahí Ángelos, quien había sido el candidato por la Unión Cívica Radical. Bueno, fue invitado. Bueno, un signo de convivencia. ¿El siguiente traspaso cuál es, Juan Pablo? De Carlos Menem a Fernando de la Rúa. Mirá. Sin audio es esto, ¿no? Ah, gracias por avisar, ¿eh? Bueno, ahí está, Menem. ¿Alguna característica importante? De los más protocolares, de los más correctos, de los que más se respetó lo que estaba anunciado y pautado. No hubo nada que se destacara demasiado. Por ejemplo, en Menem en realidad tenemos dos, porque en el de después de reformar la Constitución vuelve a ser reelecto. En ese la nota de color la dio Zulemita, llorando por la muerte de su hermano que había ocurrido hacía un tiempo y en ese momento estalló en lágrimas en el traspaso. En el de la Rúa no hay nada que saliera de lo protocolar, completamente diferente a lo que va a pasar con el de Kirchner. Y claro, este es un traspaso que generó un símbolo político, ¿eh? ¿Qué te acordás vos que está del otro lado del traspaso de Kirchner? Lo mismo que me acuerdo yo. ¿Quién se acuerda? ¿Qué te acordás vos? De la cámara de fotos que le lastimó la frente. Exactamente. Todo el mundo se acuerda de eso, Magda. De Kirchner lastimado. Yo no sabía, y me recordó Sabrina, que hay una estatua, un monumento, una estatua de Kirchner con... En la Casa Rosada está el salón de bustos de los presidentes y Cristina mandó a hacer el de Néstor. Cuando lo mandó a hacer, pidió que figurara la curita que le cubrió la frente. Bueno, que era un símbolo del baño de multitudes, ¿no? Exactamente. Hablando de baño de multitudes, Magdalena, ¿qué te pareció la plaza de la despedida del presidente, del todavía presidente Mauricio Macri? Bueno, había mucha gente. No había tanta gente como en la plaza anterior. No sé en números cuánto era, pero me pareció una cosa positiva, ¿no? De que, bueno, se va una persona que seguramente te gustaba o votaste y por lo menos tenés el gesto de ir a decirle, bueno, chao.
que le vaya bien. ¿Vos creés que se va a convertir en el jefe de la oposición, Macri? ¿Cómo? ¿Creés que se va a convertir Macri en el jefe de la oposición, Magda? Vos sabés que creo que no. No, me parece que no. A lo mejor estoy equivocada, pero... No, ¿vos creés que va a haber una disputa por el liderazgo y que van a estar, obviamente, los radicales, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, me parece. No sé, todo es muy hipotético sí, obviamente. A esta altura, ¿no? ¿Y qué expectativas tenés sobre la convivencia entre Alberto Fernández, presidente, y Cristina Fernández de Kirchner? Ya están hablando de hipervicepresidencialismo. Mirá, Cristina, como todos sabemos, es vivísima. Por de pronto ponerse ella en segundo lugar es una manera de tirarle el bulto al otro que es presidente. Ah, yo soy vicepresidente, entonces que decida el presidente. Es casi, te diría, como infantil, ¿no? Pero no deja de tener su astucia. Bueno, a ver, le permitió ganar las elecciones al frente de todo, ¿no? El haber bajado el haberse bajado de la candidatura presidencial. De hecho, generó mucha menos resistencia de la que podía haber generado si iba ella como candidata, ¿no? Sí. ¿Compartís? No, eso desde ya. Sí, por eso te digo, es vivísima. En ese aspecto sabe cuidarse muy bien. Y además, viste que corrió la idea de que si ella se presentaba en el segundo lugar de la fórmula, no iba a ser política activa, ¿no? Y sin embargo hizo política activa, bueno, reclama lo que considera que es suyo, que por otra parte tiene muchos votos, ¿no? No hay por qué negarlo. Sí, claro, por supuesto. Y además su habitual impertinencia, cuando el otro día les dijo a los jueces que tenían que preguntar, en fin. ¿Qué te pareció a vos eso? Mira, en la vida yo creo que siempre las demostraciones de poder son ambiguas. Si lográs tener ese poder, bueno, está todo bien. Si fue una demostración como para molestar o asustar, es otra cosa. Además, a mí la gente belicosa constantemente, así todo junto, no me gusta. Me gusta la gente de paz, ¿viste? Me gusta la gente de concordia. Por eso reitero, en Luján, que fue una escena inolvidable, ¿cómo esta señora no fue? Independientemente que no le interese la religión, todo eso es absolutamente aceptable, cada uno cree en lo que quiere creer. Pero era un símbolo de unión y al mismo tiempo frente a nuestra historia. El negrito Manuel que iba en la carreta cuando cae la imagen de la Virgen. Bueno, todo eso que hemos aprendido en la escuela, bueno, estaba presente ahí. Hablando del juicio al que recién aludimos, ayer en La Cornisa, tenés información sobre eso, Hugo Machiavelli, ¿no? Sí. Ayer en La Cornisa mostramos algunas cosas que tenían que ver con el juicio de la obra pública. ¿Eso es lo que tenemos? Exactamente, tenemos eso porque son... ¿Me lo contás, por favor? Claro, Luis, son... obra pública lo va a hacer Cecilia, entonces, perdón, mala mía. Perfecto. Cecilia, contame un poco, dale. ¿Qué es lo que pasa con el juicio de la obra pública que tiene, entre otros, procesados a Cristina? Dale. Te cuento, Luis. Hoy se abrió la ronda de declaraciones testimoniales y quien la inauguró, Juan Carlos Morán, un ex legislador de la coalición cívica, que fue uno de los denunciantes de esta causa que la tiene por primera vez en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta electa. ¿Qué dijo Morán? Bueno, Morán ratificó sus dichos. Recordemos algo, Morán no había sido citado durante la instrucción de la causa, entonces esta es la primera vez que declara. Lo que ratificó fue que hubo, ahí lo vemos en pantalla, que hubo irregularidades o presuntas irregularidades en la adjudicación de obras a BAES y que, acá lo vemos, perdón, dijo, observábamos que una empresa, particularmente Austral Construcciones, se había constituido días antes de la llegada a la presidencia de la Nación de Néstor Kirchner. La segunda de la información dice, pasaba algo muy particular. En realidad no había competencia y ganaba Austral Construcciones siempre. Por último, señala una decisión del kirchnerismo de otorgar mucho presupuesto a un ministerio que fue creado desde esta gestión, el de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido durante 12 años. A ver, Luis, es muy importante lo que pasó hoy. Está planeado que vaya a haber más de 160 testigos, pero Morán era alguien que todavía no se había escuchado y hoy pudo expresarse y declarar un poco de lo que habían detectado con Elisa Carrió cuando hacen la primera denuncia de la obra pública, que en ese tiempo no tuvo demasiado
impulso judicial y que sí lo tomó después. Ahora lo que se abre es esta ronda, que va a haber 2 audiencias más antes de fin de año, en la que se esperan otros 2 testigos al menos. Recién, después todo un cuarto intermedio durante enero, que es la feria judicial de verano, y a partir de febrero el resto de más de 150 testigos, entre los que recordamos está el presidente electo Alberto Fernández, que por el cargo que va a ocupar puede hacerlo por escrito, pero se espera que vaya presencialmente, ¿no? Muy bien, lo que me iba a presentar Hugo, que me lo va a presentar, es el informe que ayer a su vez presentó Javier Mozo en La Cornisa, que tiene que ver con unas pericias que involucran al juicio de obra pública, el juicio en el que el lunes Cristina prácticamente amenazó a los jueces diciendo que ellos van a tener que responder preguntas. Preséntamelo, Hugo, dale. Claro, Luis, porque lo que mostramos fue en exclusiva parte de las pericias sobre los 5 casos testigos. Ahí vemos algunas de las rutas cuyo pago de obra pública estuvieron sobrevaluados, las obras no se hicieron y son informes técnicos, Luis. La importancia tal cual señalaba Cecilia sobre un juicio que va a tener todo el año que viene, pero en donde Cristina ya declaró, son estas. Las rutas que nunca se hicieron, los sobradores, la maquinaria abandonada, los sobreprecios, los terraplenes que no correspondían. Todos estos informes, inclusive, Luis, estas imágenes son oficiales. Son imágenes que obran en la causa judicial y que van a ser valoradas por el tribunal. Fíjate, esta ruta tenía que estar pavimentada y tenía que estar hecha sobre un terraplén menor. Se hizo un terraplén más grande, se presupuestó, se pagó por el mismo, pero nunca se terminó la obra. A ver, pongamos el informe porque hay una diferencia. Solamente entre las 5 obras sobre las 51 que hizo Lázaro Báez, una diferencia y un sobreprecio de 170 millones de dólares. Mirá. Todavía parece retumbar en los pasillos de Comodoro Pi la virtual amenaza de la vicepresidenta electa. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Sin embargo, el fiscal Diego Luciani tiene atragantadas 150 preguntas que Cristina Fernández y también Lázaro Báez, tarde o temprano, deberán contestar. Una de las más urgentes es: los exfuncionarios de Vialidad Nacional le dieron a Lázaro Báez más dinero del que correspondía, dibujando sobreprecios en los pliegos de los presupuestos de obras que debía hacer o nunca hizo. Para determinar la verdad, el fiscal mandó a hacer pericias en 5 obras públicas encargadas a la empresa austral de Lázaro Báez en Santa Cruz, y los primeros resultados son escandalosos. Solo en esas 5 licitaciones se habría registrado un sobreprecio de 170 millones de dólares. Prueba número 1. Lo primero que llamó la atención a los peritos oficiales fueron los detalles del pliego para el presupuesto del primer tramo de 74 kilómetros de la Ruta Nacional 288. Es la parte que une la estancia La Julia, propiedad del mismísimo Lázaro, con la localidad precordillerana de Tres Lagos. La licitación de esta obra la ganó, por supuesto, Austral Construcciones. Lázaro debió ejecutarla en 48 meses con un presupuesto de 637 millones de pesos. El pliego que presentó el Estado Nacional afirmaba que se necesitaban más de 1.800.000 metros cúbicos de tierra y piedra para elevar la ruta del terreno natural, es decir, para construir el terraplén. Esto representaba un gasto de 280 millones de pesos, un 44% del presupuesto total, cuando para cualquier ruta de cualquier parte de la Argentina, el porcentaje del presupuesto que se destina al denominado terraplén nunca supera el 11%. La cantidad de material exigida por Austral era tanta que podrían haber dejado el terraplén 2 metros por encima del terreno natural. Así es como se vería el primer tramo de 74 kilómetros de la Ruta Nacional 288 de acuerdo al pliego. Los peritos oficiales concluyeron que la Ruta 288 necesitaba un terraplén de no más de 60 centímetros de altura sobre el nivel del terreno y no de 2 metros. Pero los muchachos de Lázaro lo dejaron así, a igual nivel que el terreno en general. Para que lo entiendas bien, solo este sospechoso error de cálculo le ocasionó al Estado un gasto innecesario de 247 millones de pesos, es decir, un sobreprecio de 58 millones de dólares del año 2011.
Pero eso no es todo, porque el tramo de ruta de 74 kilómetros se debería haber terminado completo en diciembre de 2015. Sin embargo, Báez solo alcanzó a completar 13 kilómetros de asfalto y solo 8 de esos 13 kilómetros están señalizados. En el resto, es decir, los 61 kilómetros restantes, prácticamente no se hizo nada. La conclusión de los peritos es que por el tramo de ruta analizado por el que Lázaro cobró casi 150 millones de dólares, debió haber salido solo 65 millones de la misma moneda. Una escandalosa diferencia de 105 millones de dólares. Prueba número 2. Los peritos encontraron otro burdo error de cálculo. Para ellos, la banquina de ripio del mismo tramo de la Ruta Nacional 288 no debió haber costado en aquel entonces más de 11 millones de pesos. Sin embargo, le imputaron en el pliego 72 millones de pesos. Pero eso no es todo. El ítem denominado asfalto de 6 centímetros se le imputó un costo de 62 millones de pesos. ¿Cómo se puede entender que los funcionarios calcularan que era más caro hacer un carril por lado con banquina de ripio que un carril por lado con banquina de asfalto? Prueba número 3. A los trabajos de armado de banquina, los que aprobaron el pliego de Austral le imputaron el 11% del valor total de la obra, cuando no debería representar ni el 3%. Los muchachos de Lázaro facturaron y cobraron 70 millones de pesos por un trabajo que no podía costar más de 18 millones de pesos. Además de las 3 inconsistencias que acabas de ver, los peritos oficiales detectaron 20 más, y lo hicieron solo sobre 5 de las 51 obras que debió haber terminado en tiempo y forma Lázaro Báez en Santa Cruz. Por estos hechos, Lázaro junto con otros 12 exfuncionarios están procesados. Se los considera parte de una asociación ilícita para defraudar al Estado de la que Cristina sería la jefa. El fiscal Luciani calcula que le generaron una pérdida al erario público de 46.000 millones de pesos de entonces. Sin embargo, la expresidenta, en su primera declaración indagatoria, reinventó la histórica frase de Fidel Castro y anticipó lo que supone será el veredicto. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Bueno, mañana sube como vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y hablando de traspaso, ¿qué se espera del traspaso de mañana? ¿Qué se puede esperar? Bueno, vamos a escuchar lo que dice en su discurso Alberto. Yo quiero recordar una cosa. La idea de hay que unir a los argentinos está siempre presente en los discursos presidenciales. Entonces, cuando lo escuchemos mañana, también recordemos que cuando vino Néstor, vino a decir yo vengo a unir a los argentinos. Y no hablábamos de grieta en ese momento. Sin embargo, está ese mensaje. Yo miraría a la gente afuera. ¿Qué pasa ahí en la plaza? ¿Qué pasa en las movilizaciones? Me parece que eso nos va a dar incluso mucha más información. Y mucho más color de para dónde va, ¿no? Sí. Bueno, es cierto, hay que mirar la plaza de mañana, hay que estar muy atento. Acá va a haber una cobertura especial, por supuesto. Gracias, Valeria, por estar acá, ¿eh? Sabrina, muchas gracias. Hoy no voy a pegar una. Ya te dije 2 veces, Valeria, ¿no? Creo que una sola. Una sola, entonces Sabrina. Y el apellido me tenés que ayudar vos de nuevo. Ahmechet. Muchas gracias. ¿Es descendiente de qué es? Rusia, pero donde está cerca de Turquía, y para mí lo inventaron al entrar a Argentina. No hay Ahmechete en otro lugar del mundo, nadie lo puede pronunciar. Eso no puede ser un apellido. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. Bueno, lo que sí te prometí es que te iba a dar detalles del programa Alimentar. Aquí van los detalles. Se trata de un programa para la compra de alimentos, artículos de limpieza, higiene personal y bebidas sin alcohol. ¿Me vas a ayudar cualquier cosa, Guillermo? No. Los beneficiarios van a ser jubilados, pensionados, titulares de asignación universal por hijo, ANSES y los que tienen asignaciones y planes sociales. Se trata de un programa gratuito vinculado a la tarjeta social. Es una tarjeta habilitada para compras de productos de la canasta básica con límite diario y semanal de compra con precios especiales y sin IVA. La tarjeta de compra va a ser personalizada e intransferible. Es muy importante eso, ¿no? Sí, claro. Pues elude cualquier cosa rara que pudiera haber en el medio, va directo al beneficiario, ¿no? Cualquier intermediario, ¿no? Totalmente. ¿Hasta ahora cómo era? Bueno, hubo distintos planes de asistencia del gobierno. Este gobierno trató de ordenar también muchísimo ese sistema, pero la crítica que hace el gobierno entrante al gobierno saliente es, por ejemplo, con la medida del IVA 0%, que fue generalizada y de golpe y no segmentada. Este gobierno que va a entrar
claramente va a apuntar, yo lo llamaría, Luis, a una especie de derrame inverso, digamos, a trabajar de abajo hacia arriba para reactivar la economía cotidiana, poniéndole mucho foco en los sectores más frágiles, populares o de la base de la pirámide, como lo querramos llamar. Muy bien. Esa tarjeta va a admitir la compra de mercaderías con límites según la composición del grupo familiar. El detalle del programa alimentar tiene un ítem que se titula Categorías Componentes, ex precios cuidados. Y aquí se detallan los artículos de almacén, por ejemplo. La tarjeta va a tener para 1 kilo de azúcar, para un edulcorante de 400 mililitros, un paquete de yerba de 500 gramos, cacao, arroz blanco, caldo de verdura, mermelada, sal fina, arvejas, puré de tomate, garbanzos, lentejas, poroto, harina, polenta, fideos secos para sopa y guiso. Yo lo estoy detallando porque es lo que tiene el programa, tiene un nivel de detalle importante. Galletitas, lácteos, leche en polvo, leche maternizada, leche fluida, manteca, agua mineral, jugos en polvo y después los productos de limpieza y de higiene. Lavandina, detergente, jabón para la ropa, jabón de tocador, pasta dental, pañales y papel higiénico. El programa tiene incluso una canasta navideña. No sé por qué, pero yo supongo que la diferencian. Esa canasta navideña contiene pan dulce, sidra, garrapiñada, turrón, budín, maní con chocolate, vino blanco, arroz 4.0. ¿Qué es el arroz 4? Es un tema de un gradiente de calidad. De calidad. Atún, aceite en lata, jardinera en lata, mayonesa en sachet y durazno en lata. Pero además de las llamadas medidas para llenar el bolsillo y las medidas macroeconómicas, que ahora voy a hablar con Guillermo, Alberto, yo diría como buen discípulo de Néstor Kirchner, va a tomar una enorme cantidad de decisiones simbólicas. La de quitar las rejas fijas alrededor de la Casa de Gobierno es una. Viste que hubo una discusión, ¿no? ¿Quién las había puesto y quién? Esas rejas se pusieron en el 2003, creo, me parece. Y las mandó a poner Parrilli y eran como producto del que se vayan todos. Después las mantuvieron. Creo que incluso en el gobierno de Macri se fijaron esas rejas. Y ahora, a pedido de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta las sacó. Pero ya anticipó que entre algunas cosas simbólicas, Alberto Fernández va a volver a abrir el Salón Blanco para que vuelvan a cantar y tocar grandes músicos argentinos. Alberto también impuso sus sellos cuando designó al ministro de Economía, Martín Guzmán, más allá del plan que dice tener para renegociar la deuda. Porque yo estoy seguro que el ministro de Economía va a ser Alberto Fernández. Igual que Néstor Kirchner fue aún ministro de Economía cuando estaba Roberto Lavagna. Porque si bien Roberto Lavagna fue el ministro de Economía y fue el jefe negociador de la deuda, junto con Nielsen, el que estaba detrás del tema de la deuda era nada más y nada menos que Néstor Kirchner. ¿Vos ves cómo veo yo a Alberto Fernández como un ministro de Economía, político, pero ministro de Economía al fin? Mira, Luis, no lo sé, sí que sé que él ha tomado mucho de su aprendizaje naturalmente lo que fue la experiencia con Néstor Kirchner y lo ha relatado en múltiples espacios. Me parece que las circunstancias no son iguales. Creo que en aquella época, con Lavagna, si bien Néstor estaba detrás de los números, con Lavagna había un ministro con un porte muy fuerte. Después, en el tiempo, hubo idas y vueltas con ese cargo, ¿no? Y sí hubo una vocación del expresidente Kirchner por tratar de tomar mayor injerencia en esa posición. Veremos cómo lo hace Alberto Fernández. Me parece que entra también con una situación delicada y con una demanda muy alta por la promesa que hizo y por la situación por la cual gana las elecciones de la sociedad, a la cual va a tener que dar cuenta muy rápido. Me parece que ese es el dato a tener en cuenta, ¿no? A ver, la gente le va a pedir mucho rápido. Yo leí una última nota tuya que hablaba de recomposición del consumo de una manera gradual. Sí. ¿Me la explicas? Bueno, a ver, cuando vos mirás lo que hay consenso hoy en la macroeconomía, Luis, es que la Argentina el año que viene cae 2%. Digamos, no estás... Cae el Producto Bruto cae 2%. Ahí hay una enorme diferencia con respecto al 2003, donde terminó creciendo 7-8% la economía 4 años seguidos. Entonces, el escenario no es igual, la soja no vale $600,
o 400 como valía en aquel momento y llegó después a 600. Entonces, realmente la situación en ese sentido tiene otro grado de condicionantes, con lo cual está claro que este gobierno va a procurar incrementar el consumo, con todo lo que vos señalaste al principio. Yo creo que va a tener éxito en hacer eso y bastante rápido. Lo que no podemos esperar es que sea una fiesta y un boom. Por eso nosotros decimos progresivo y gradual. Y a las empresas, prudencia y registro de cómo se van dando los acontecimientos. Va a haber que interpretar mucho las medidas para ver cómo de algún modo se resetea toda la economía, sobre todo la microeconomía, porque ahí va a haber muchos cambios. Ahora, si por un lado el aumento del consumo va a ser paulatino y por el otro lado la demanda, que yo creo que se explica la demanda urgente porque yo estaba contando el otro día, Argentina tiene 8 años de recesión serio. Claro. Ni uno, ni dos, ni tres. 8 años. Tuvo el 2017 de crecimiento, sí, tuvo más o menos crecimiento en el 2013. Claro, pero digo, la realidad es que la Argentina hace 8 años está estancada. Digamos que la economía de la Argentina no crece. Entonces, ¿Y vos decís que la luna de miel va a ser corta? No, yo no digo que la luna de miel va a ser corta. Lo que digo es que el nivel de exigencia es alto y que el gobierno entrante lo tiene claro y que por eso va a tratar de actuar rápido para dar señales de mejoría. Me parece que la gente, mientras vea señales de mejoría, naturalmente va a calmar la ansiedad. El punto es si no la llegara a ver, digamos, ¿no? Porque justamente la promesa, el pacto, es ese. Digamos, yo te voy a mejorar el bolsillo y voy a rápidamente reactivar la economía. Con lo cual la sociedad, sobre todo los que lo votaron, están esperando eso. Vos sos un especialista en consumo y humor social. Sí. ¿Cuál es el humor social? No sé, con respecto a Macri, yo supongo que debe haber mucha gente enojada, doblemente enojada. Aún la gente que lo votó. Sí, claro. Porque debe estar enojada primero porque lo votó y lo decepcionó. Y otra gente debe estar enojada porque lo considera el responsable de que vuelva Cristina y parte del kirchnerismo, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno saliente tiene esa situación. Creo que lo que sucedió en las PASO fue que la gente terminó votando con el humor social de abril, que nosotros lo habíamos llamado un pantano emocional, tristeza, desgano, angustia por la pérdida de poder adquisitivo. Luis, tuviste 2 años con 10 puntos de pérdida de poder adquisitivo. Eso es muy duro en la vida cotidiana de la sociedad y es lo que terminó llevando al gobierno saliente a la derrota electoral. Y el humor social hoy es como una gran especie de slow motion, de stand-by. Jorge Asís lo tituló muy bien, el tiempo de nadie, ¿no? Quedó como todo flotando, como un tiempo muerto. Un tiempo ahí raro. Bueno, me parece que ahora mañana arranca de vuelta la película de verdad, digamos, ¿no? Me voy a hablar con Magdalena a ver qué piensa sobre la luna de miel. Ah, no tengo silla, bueno, no importa, me quedo paradito, no hay problema. Magda, ¿hay luna de miel? ¿Va a ser corta? ¿Va a ser larga? Qué pregunta jorobada, por no decir otra cosa. ¿Qué pensás? Una pregunta complicada. Mira, la situación es tan difícil, como bien explicaban recién, ¿no es cierto? Que las soluciones no son muchas, ¿no? Además, dependen también de la habilidad con que se manejen las relaciones internacionales. No sé hasta qué punto vamos a avanzar ahí, ¿no? ¿Vos pensás que, por ejemplo, el tema de la deuda va a estar muy vinculado a cómo se manejan las relaciones? Y sí, y ahora incluso no tenemos a Madame Lagarde, que era bastante amigota de Argentina, tenemos otro en el fondo, no sé si me equivoco, los que saben me están mirando, pero no sé. ¿Vos crees, Magdalena, que en la eventual punceada entre Alberto y Cristina, sobre todo en el sentido de terminar con los desencuentros y la grieta, va a ganar Alberto, que parece en principio más moderado, más proclive a... Qué amor la pregunta del millón. Mira, es imposible prever, porque Alberto es muy vivo también. Yo me acuerdo que a mí me consiguió la entrevista con Kirchner, por ejemplo. ¿A vos te consiguió una entrevista con Kirchner? La primera que... ¿Para qué medio estabas en ese momento? ¿Para la radio? En Continental, sí. No estaba en Mitre, estaba en Continental. Que era del grupo Prisa, era española. No sé si eso le influyó o no. Pero y en un momento estaban bien y en otro momento estaban mal. Sí, no sé. Qué sé yo. Entonces, en un momento dado, me llama por teléfono y me dice, ¿seguís queriendo la entrevista con el presidente? Sí, claro, por supuesto. Digo yo, entonces, bueno... Como te dijera, mañana, 8:30 de la mañana. Entonces, todos, el presidente de la empresa, el camión de exteriores, todos nosotros prendidos en olivos. Y claro, también Kirchner,
que era vivísimo, no contestó absolutamente nada. No. Por ejemplo, presidente, los fondos de su provincia, ¿dónde están? Los fondos de la provincia de Santa Cruz. Sí. Vos también con esa pregunta, Magdalena. Bueno, escúchame, yo sabía que era una vez y nunca más. Están en Liechtenstein. Quédese tranquila que están a buen recaudo y el gobernador sabe. En ese momento era Acevedo el gobernador. Creo que sí, creo que sí. Todo era así, ¿entendés? Muy amable, pero te contestaba lo que él quería. Muy hábil, porque además, ya te digo, obviamente lo pusimos al aire 25 veces. Y además me parece que no había dado ninguna entrevista a una radio privada, me parece. ¿Y fue la primera entrevista? Sí, sí. ¿Y con Alberto? No, te digo, muy amable. ¿Y el vínculo con Alberto siempre fue bueno? Muy amable. Bueno, después nunca tuve ocasión de conversar con él, tampoco, pero ¿cómo le va? ¿Cómo le va? En fin. Con Aníbal sí me he peleado a muerte un montón de veces, que es un hábil discutidor, pero con Alberto después nunca más conversé, no sé. ¿Y vos crees que los periodistas vamos a poder trabajar como debemos trabajar, con la comodidad que se requiere, o que pueda haber una especie de operativo venganza o ministerio de la venganza, como planteaban algunos? Y es posible, es posible. Vos viste que la ligamos siempre, así que sí. Eso ya es parte de la historia. Incluso yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nos escupían la foto en la calle, ¿te acordás? Es cierto, incluso cuando, me parece que fue Eve Bonafini. Hicieron esos tribunales populares, ¿no? No, y que además pidió un juicio político para Joaquín Morales Solá y para mí, en la Plaza de Mayo. Cuando se formó la Comisión Nacional, la señora Bonafini... La CONADEP. Sí, la CONADEP. Que había recibido amparo de Monseñor de Nevares. Monseñor de Nevares fue un tipo extraordinario, el obispo de Neuquén, que en el peor momento, cuando le acababan de matar los hijos de la manera más atroz, ¿no es cierto? Pobre, le dio refugio en el obispado de Neuquén, porque dijo, esta señora también le van a hacer lo mismo, la van a matar. Y acordate que a Susana Villaflor ya la habían matado en esa época. Bueno, a pesar de eso, Eve, un día que vino a tomar un café con nosotros, no quiso saber nada con nosotros. Ella quería una bicameral, qué sé yo, una persona muy, muy difícil, ¿no? Y después, bueno, ahora se ha puesto en una posición tristemente belicosa, te diría, ¿no? Porque realmente fueron admirables las madres, admirables. ¿Qué son para vos hoy los derechos humanos, Magdalena? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Lo que fueron siempre o los derechos humanos del presente también son importantes para vos? Bueno, son fundamentales, pero claro, como vos bien marcás, las circunstancias son distintas. Los derechos humanos durante la dictadura significaban, ¿no es cierto?, la posibilidad de seguir con vida. Hoy día en democracia, a Dios gracias, significan que cualquier ciudadano tiene derecho a ir a un tribunal y presentar una denuncia. Son cosas bastante distintas, ¿no? Y hablando de derechos humanos, Hugo Machiavelli, ¿me contás qué está pasando en las cárceles de la provincia de Buenos Aires? Situación sobre la que hoy llamó la atención el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Dale, contámelo ahora, por favor. Exactamente, Luis. Axel Kicillof, el flamante gobernador, tendrá este frente por delante que no es nuevo, la crisis del sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires con superpoblación. Mira, algunos resumen de lo que está pasando ahora. Hay una huelga de hambre. Están reclamando determinadas condiciones por esta superpoblación que te decía, condiciones de hacinamiento. Reclaman además mejores condiciones para los pabellones en donde están, la mayoría con prisiones preventivas. Fíjate, afecta a cárceles bonaerenses, pero atención que también se plegaron cárceles federales. Reclaman por esto, por el hacinamiento y el exceso de las prisiones preventivas. Digo, en el tiempo en el que no terminan ni condenados ni siendo absueltos. Piden medidas como arrestos domiciliarios, hay que estar atento a esto. Solicitan un habeas corpus correctivo de las prisiones preventivas en concordancia a lo que se está solicitando a partir de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal
que restringe la aplicación de las prisiones preventivas. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires hay 308 detenidos cada 100.000 habitantes. Hay en celdas para 2 presos duermen 4 o 5 y el 40% de los detenidos provinciales está con prisión preventiva. 140 personas murieron, según un informe, bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense en 2018. Por supuesto, la fuente del Servicio Penitenciario Bonaerense dice que no falta comida y que las condiciones de habitabilidad son correctas, pero se sabe que las cárceles están superpobladas, pero el reclamo, me parece, es más bien político y tiene que ver con esto, ¿no? Con el pedido de morigeración para quienes están mucho tiempo bajo la prisión preventiva, detenidos en estas cárceles y también en comisarías y exigen una prisión domiciliaria. Muy bien, cuando volvamos de una brevísima pausa le voy a preguntar a Magdalena si empieza, como dicen algunos, al mismo tiempo que empieza a gobernar Alberto Fernández, empieza el operativo demolición contra Macri y las consecuencias que puede tener en Comodoro Pi, en tribunales. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Bueno, la pregunta está formulada entonces, Magdalena. ¿Se viene un operativo demolición contra Mauricio Macri, como piensan algunos? ¿Como una justificación, incluso para tener aire político? Mira, creo que va a tener un post-gobierno difícil, creo, por todas las circunstancias que conocemos y además las circunstancias económicas, que son particularmente duras. No creo que lo vaya a pasar muy fácilmente. De hecho, Cecilia y Hugo, corríjanme, pero ya hay un par de causas contra Mauricio Macri que están bastante complicadas, ¿no? ¿Quién tiene la información? Cecilia, Hugo, vamos. Los dos, ¿no? Sí. Bueno, recordemos, el primer procesamiento en este caso contra el exministro Juan José Aranguren y también contra Laura Alonso, pero no es la única causa contra miembros de este gobierno. No, de hecho también está procesado ya Luis María Blaquier, ex titular de fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, y hay varias causas que involucran al presidente Mauricio Macri que están empezando a avanzar con más ritmo que antes. Correo, una de ellas, autopistas, otra, parques eólicos, también hay que prestarle atención. ¿Cuál es la causa que más compromete a Macri hoy? Correo y parques eólicos, ¿no, Sí, Cecilia? y autopistas también. Hubo un par de testimonios la semana pasada que me parece complicarían el escenario de Mauricio Macri. A mí me parece, no sé vos qué pensás, Magdalena, que por lo menos los pasillos de Comodoro Pi los va a recorrer Macri. No sé si después finalmente lo atacarán o serán delitos que puedan terminar en prisión, pero me parece que los pasillos de Comodoro Pi los va a recorrer. Pero yo creo que sí. Además, creo que es lo inteligente, la postura, no quedarse escondido en su casa, sino, como no, la justicia me cita, bueno, ahí voy. Defendiéndose, ¿no? Pero, ¿Qué esperás de esta nueva etapa, de este nuevo momento político, de esta nueva etapa política, Magda? Mira, te estaría macaneando si te dijera que espero tal y tal cosa. Es un momento muy difícil. Obviamente, personalmente nunca tuve buena relación con el kirchnerismo. La soberbia de Cristina me parece como fuera de época, como si el absolutismo pudiera volver a reeditarse, ¿no es cierto? Agarremos los libros de historia y vemos que hace muchos siglos que pasó eso. Y que además, fíjate que el absolutismo también señala una ansia de poder y una indiferencia a lo que puede ser el estado educativo de un pueblo educado, un pueblo que piensa, tiene otras características. O sea que me llama mucho la atención porque Cristina es una mujer inteligente. Esperemos que el hecho de que se convierta en vicepresidenta electa por lo menos le haga respetar las formas y la mínima educación. Magda, yo te agradezco mucho que hayas venido acá. Gracias por la invitación. No, yo sé que muchas veces te he invitado, hiciste todo el esfuerzo por venir y lo hiciste en este momento, así que te agradezco. No hay que romperse la cadera, nunca. No, por supuesto que sí. Guillermo Oliveto, antes de despedirte, ¿qué expectativas tenés personales sobre el gobierno que viene? Yo creo, Luis, que van a tratar de complementar, contrario a lo que muchos dicen, algunas de las cosas que hizo Macri en lo que a Macri le fue mal. Básicamente,
trabajar sobre aquello que Macri hizo bien, que fue solucionar el problema de la energía, poner foco en las exportaciones, tener un tipo de cambio competitivo y tomar eso para corregir lo que finalmente a Macri no le fue bien, que fue básicamente la microeconomía, el consumo, el empleo y lo que implique también empezar a corregir el problema de la pobreza. Como que de algún modo esos dos gobiernos, si las cosas salieran bien, se terminarían complementando. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Un placer. Cecilia. Gracias, Hugo. De nuevo, gracias, Magdalena. Nos vemos en cualquier momento. Igualmente gracias. para mí. Igualmente para mí. Nos despedimos hasta mañana. Mañana va a ser un día muy especial. Vamos a estar haciendo un programa especial en vivo, siempre a las 10 de la noche. Y ya sabes, se llama 4 días. Chao.